como les habíamos anunciado, nuestra primera entrevista será con el ex premier y ex parlamentario también, Pedro Cateriano, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí. Igualmente. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. A propósito, el decano del Colegio de Abogados de Lima menciona que lo que ha ocurrido, esta denuncia de la Junta Nacional de Justicia a través de su Procuraduría contra integrantes del Colegio de Abogados, el Comité de Ética, es parte de las acciones coordinadas del llamado pacto. Además, él agrega el pacto infame. Y el pacto es un concepto, es una definición que hoy se mantiene vigente y se refiere básicamente a los principales líderes políticos y a los grupos políticos que dominan el Congreso y que han hecho una serie de cambios y que seguramente usted está pensando evaluar y revertir. ¿Usted está de acuerdo con este concepto, el pacto? Hay desde hace 3 años en el Congreso un pacto entre la izquierda antidemocrática y la derecha antidemocrática. Un control político del Congreso al servicio de los intereses personales, penales, etcétera, partidarios, y han dejado de lado por completo el interés nacional. Esa es una obviedad, digamos, pero ya no nos impresiona. Es decir, si comparamos esta alianza con APRA 1, etcétera, eran niños de kindergarten, los apristas y oderistas. Incluso la alianza con la Unión Nacional Oderista es un kindergarten. Al lado de lo ¿Sí? que hacen actualmente, ¿Ah, sí? sin ninguna duda, sin ninguna duda. Los escándalos de corrupción, de encubrimiento. En cualquier país donde hay un parlamento independiente, se fuga el que fue el líder del partido de gobierno, el señor Cerrón, sería motivo de una comisión investigadora. Este parlamento, con derecha, izquierda, centro, etcétera, encubre al señor Vladimir Cerrón. Así como se morían de miedo de la disolución durante el gobierno de Castillo, cuando el presidente del Congreso era el señor Williams, que ahora dice que va a atacar a los caviares, a los izquierdistas, a los derechistas, a todos. El señor Aníbal Torres, en ese entonces presidente del Consejo de Ministros, les dijo golpistas en su cara a los parlamentarios, y por el pánico, por cobardía, por temor a la disolución, se quedaron callados, no se atrevieron a rectificarlo. Y ahora trata de falsificar los hechos el general candidato, el general de 5 sueldos, 7 pensiones, 8 bonos, 1000 choferes, autos de lujo, ¿no? Y que habla de caviares vividores del Estado. Sí. Eso es este Parlamento. Es nauseabundo este Parlamento. O sea, ¿usted cree que el actual, este Parlamento, que coincide con el periodo de José Gerí, sigue blindando a Vladimir Cerrón? ¿Y el gobierno de José Gerí? No solo a Cerrón. Sí. Es decir, la cantidad de hechos de intocables han protegido a todos los que han trabajado al lado de ellos. Es decir, no han permitido... Creo que un medio publicó la lista de los pedidos de la Fiscalía de la Nación que este Parlamento había rechazado, que no eran perseguidos políticos, eran acciones para luchar contra el crimen, para combatir los delitos. Entonces, ¿el gobierno de José Gerí también lo protege a Vladimir Cerrón? Yo creo que no está en la agenda, ni siquiera, ¿no? No, es un tema que no preocupa a nadie, O sea, Cerrón no ni está a en la agenda derecha ni a la izquierda. Cerrón no está en la agenda de Gerí. Bueno, si usted me da un indicio de una preocupación del Ministerio del Interior, de la policía, ahora que tenemos un comandante general tan locuaz, habría que preguntarle cuáles han sido, desde que ocupa el cargo, las acciones para capturar a este prófugo de la justicia, que era muy valiente en el poder. Pero ahora la izquierda termina imitando las prácticas que en el pasado condenaba. El prófugo Toledo, el prófugo, etcétera, todos los que huían, los que corrían a las embajadas, los que alegaban persecución política. Hoy esa izquierda se comporta igual de los que actuaron en el pasado. Por esa razón, sin anestesia hay que decirlo, la dictadura de derecha y de izquierda se combate, la corrupción de derecha y de izquierda se combate. No se pueden encubrir actos delictivos. Y para remate, este Parlamento ha aprobado leyes en favor del crimen organizado, ¿no? Que te dificultan, por ejemplo, las escuchas telefónicas.
cualquier persona, no digo con una gran formación en inteligencia, sabe que la labor de inteligencia demanda tiempo, paciencia, organización, estrategia, y que si tú le pones plazos, limitas la persecución. ¿Por qué, por ejemplo, han modificado las normas de los allanamientos? Porque a los parlamentarios que fueron allanados les encontraron miles de dólares y miles de soles en sus domicilios, escondidos. ¿Por qué este Parlamento no ha hecho nada por aclarar el escandaloso caso de los niños de Acción Popular? Es decir, este Parlamento tiene una conducta cómplice de la acción delictiva de todas las personas involucradas. Esa es la realidad, la vergonzosa realidad. Hablando de acciones delictivas, veíamos ahora estas imágenes del famoso monstruo y que ha sido presentado como ya, digamos que esta captura va a representar un descenso increíble en la criminalidad porque era el criminal más buscado, más temido y un show de verdad que hemos visto en algunos medios, incluso era como, ahora el monstruo se come una manzana, miren al monstruo haciendo esto y lo otro, todo el día con el monstruo y Gerí en una postura totalmente cinematográfica, observando, ahí lo tenemos, por ejemplo, observando en la pantalla la captura del monstruo, tratando de dárselas de gran estadista, de que está analizando esta situación, cuando no es más que un show. ¿Qué opina usted del estilo de Gerí? Bueno, yo creo que el propio Gerí ya con esa conducta mentirosa que ha tenido se ha pintado de cuerpo entero. Todos sabíamos que no estaba preparado, que no tenía una trayectoria de experiencia, no tenía una formación jurídica. El acto de irresponsabilidad del Parlamento en colocar a este señor en la presidencia de la República es imperdonable. Es decir, estamos pagando lamentablemente las consecuencias de la improvisación y la irresponsabilidad, al igual que en el caso de Castillo y de Dina Boluarte. No se prepararon para gobernar, para llegar al poder, no tenían cuadros técnicos, carecían de bancada parlamentaria. Y hemos llegado a extremos en donde un periodista le pregunta al presidente del Consejo de Ministros cuál es el nombre de su ministro de Energía y Minas y no sabe responder. Claro. A ese extremo de ineptitud, de irresponsabilidad, de descaro hemos llegado. Pero y esas cosas a este Parlamento... Pero Parlamento mudo. Eso quiere decir que el Premier no eligió a algunos ministros, ¿no? No solo eso. Como manda la Constitución. No solo eso. Demuestra una manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones. Y además lo ha calificado fríamente al presidente, ¿no? Le ha dicho básicamente inimputable. Es un inmaduro, ¿no? Entonces, estamos en manos de un inmaduro, respondiendo a su pregunta. Pero por un lado dijo eso, ¿no? Creo que tú ibas a preguntar eso. David, sí, adelante. Es que justamente tenemos una declaración de hoy del presidente del Consejo de Ministros, otra vez defendiendo a Gerí, pero con nuevos argumentos. Y que se contradice con lo que había dicho anteriormente, sí. ¿no? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, doctor Caterano. Definitivamente la censura no procede. El presidente es un presidente que ha juramentado y está en ejercicio del cargo. Por tanto, no puede ser objeto de una censura. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso que un presidente de la República haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no solamente que no hay delitos graves, sino que no hay visos de delito. En abril, básicamente, el Perú va ya a haber tomado una decisión trascendental y no puede verse afectada de ninguna manera por hechos que en realidad no constituyen mayor argumento ni para una vacancia, ni siquiera para una crisis seria de gobernabilidad. El gabinete confía en su presidente. Nosotros seguimos actuando en función a los lineamientos que iniciaron nuestra gestión. Básicamente garantizar la estabilidad económica y política, tratar de luchar contra la criminalidad de la manera más eficiente. Sabiendo todas las limitaciones, estamos haciendo todo lo posible, empleando todo nuestro compromiso. El Perú a toda máquina. Gobierno del Perú. El Perú a toda máquina. Pero, y se contradecía, con lo que había dicho el propio Premier hace un par de semanas, cuando recién estalló este caso de las reuniones clandestinas del presidente,
que dijo que su inmadurez lo había llevado a cometer estos errores, ¿no? Y ahora dice que no hay delito. Yo creo que el uso de la mentira permanente en el país no solo ha deteriorado la institucionalidad democrática, sino que ha afectado gravemente la credibilidad del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que miente de esta forma sin pudor alguno? Respaldado por el Parlamento, porque en ningún momento el Congreso lo ha citado para que explique. Oiga, señor, usted acaba de decir que estamos en manos de un inmaduro. Eso en cualquier democracia implica una citación parlamentaria de forma inmediata. Explique la inmadurez, explique cómo gobierna este señor. ¿Es verdad lo que usted asevera? Pruébelo. Pero se ha dejado pasar y ahora... Pero está dejando pasar varias cosas este Parlamento, porque también, además de lo que usted menciona, ha dejado pasar lo que ha dicho el fiscal de la Nación interino, el doctor Tomás Gálvez, que al presidente no le va a solicitar el levantamiento del secreto bancario, ni tributario, ni de las comunicaciones, porque eso se verá después, porque eso afecta la majestad del cargo, ¿no? De la presidencia. Y entonces eso también, eso en el pasado con una exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le valió el cargo prácticamente, ¿no? Bueno, acá cualquier persona medianamente informada en el quehacer político nacional sabe cómo usan políticamente cuando quieren y cuando les conviene el levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, etc. Lo digo por experiencia acontecida, vivida, ¿no? Sin ningún fundamento. A mí, por ejemplo, me levantaron el secreto bancario, comunicaciones, tributario, etc. Y yo exigí el resultado de esas investigaciones. Y como nunca encontraron nada, nunca lo publicaron. Y ahora vuelven a usar ese poder político para su conveniencia. Entonces, acá estamos en una situación crítica de una anarquía política. Es decir, el próximo Parlamento va a tener que detener esta inestabilidad política. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros que hasta el propio presidente del Consejo de Ministros no sabe ni su nombre, ¿no? Esto se tiene que detener. El mal uso o el uso político de la vacancia por incapacidad moral permanente, el fracaso del ejercicio del derecho de disolución como mecanismo para evitar el conflicto entre los poderes del Estado, debe ser una tarea prioritaria del siguiente Parlamento, porque no podemos hablar de propuestas gubernativas si es que no zanjamos radicalmente esta etapa anárquica, ¿no? En donde lo que prima es el interés partidario, político, personal, de encubrimiento, de obstrucción a la acción de la justicia, y se deja de lado la estabilidad política del país. Esto tiene que ser cambiado radicalmente. Esa deberá ser una tarea de emergencia del siguiente Parlamento. Y en ese objetivo estamos en Libertad Popular, ciertamente, ¿no? Usted es muy crítico con lo que llamamos el pacto, ¿no? Y una pieza clave de ese pacto es Fuerza Popular. Sí. Y a usted siempre le recuerdan, y se lo tengo que comentar también, su apoyo a Keiko Fujimori en el 2021. Usted llamó a votar por Keiko Fujimori. Sí. ¿Qué opina ahora de ese llamado que hizo en ese momento? Visto lo visto, ¿no? Son dos coyunturas distintas, ¿no? En las elecciones, la amenaza eran la dupla Castillo-Boluarte y Vladimir Cerrón. Propuestas golpistas, un líder de un partido que era el vientre de alquiler, abiertamente en favor de dictaduras como la cubana, planteamientos para cargarse la Constitución al margen del procedimiento constitucional. Bueno, frente a eso había el mal menor, una candidata que no inspiraba confianza. Yo no tenía ningún motivo para votar por Keiko Fujimori. A mí esa señora me quiso meter preso, a la mala, conjuntamente con los apristas. Yo no tenía razón para votar, pero en ese momento era el mal menor. Ahora, en ese momento sí, era su análisis, ¿no? Hoy. Esa pregunta es válida, es importante. Hoy ella perdió la oportunidad de demostrar ante la gente que había cambiado. Porque no olvidemos
que ella publicó un compromiso de honor. Sí. Y fue a Harvard y todo eso. No, un compromiso de honor ante sí. la ciudadanía, de respeto al orden constitucional, ¿no? Bueno, no era, repito, la candidata ejemplar, pero en esa coyuntura, frente a la amenaza, y bueno, creo que lamentablemente el tiempo me dio la razón. Pedro Castillo dio un golpe de Estado efímero, rompió el orden constitucional, y la izquierda de este Parlamento hasta ahora justifica o intenta justificar ese rompimiento del orden constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que al hacer el análisis... ¿Pero lo rompió o quiso romperlo? Lo rompió. ¿Sí? Él, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con ese discurso, estaba dando una orden a las Fuerzas Armadas. Y desde el momento que intentó fugarse hacia la Embajada de México, estaba ya en la condición de un delincuente que huía. Esa es la realidad, objetivamente, desde el punto de vista constitucional y penal. Pero tras la caída de Castillo, justamente por esa razón, justamente se consolida este pacto que tiene Sí. el poder en este momento y que han Sí. hecho todas las tropelías que usted comentaba. Y curiosamente, entre la derecha y la izquierda. Porque aliaron forma después. parte del pacto Vladimir Serrón, Sí. que es algo que no dice la izquierda. La izquierda se calla y silencia este nauseabundo pacto entre Vladimir Serrón y Keiko Fujimori. Entonces, si queremos ser objetivos, pongamos todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque ahora ser aliado de Keiko Fujimori sí es vergonzante, ¿no? Y hay ese, Ahora, ese sector de la ese izquierda, sector ¿no? de la izquierda, No toda la izquierda. no toda la izquierda, pero ese sector de la izquierda que llegó al poder, que era la amenaza y que criticaba a Keiko Fujimori, ahora son aliados sólidos y han pasado todos los procesos. Las fotos del hermanito de Vladimir Serrón están en todas las mesas directivas. Poder absoluto. Por eso no lo tocan. Por eso se escapó del país habiendo culminado una diligencia judicial. Permítame 2 segundos Sí. solamente para recordarles que en esta entrevista ustedes pueden enviar, además de sus likes, lógicamente, que son siempre bienvenidos y necesarios, pueden enviar sus preguntas. El doctor Caterano nos ha dicho que está dispuesto a leer las preguntas. No soy doctor. El ministro Caterano nos ha dicho que está dispuesto a leer las preguntas más críticas que ustedes puedan enviarle. Sin insultos, sin agresiones, preguntas críticas y duras, sí. Bienvenidas si es que las hay. Perdón, David. Tenemos un comentario, justamente me comentan. El tiempo le dio la razón, dice entre comillas. Si desde antes ya se sabía que no tenía fuerza alguna para sobrevivir, ya que el pacto de al frente ya quería vacarlo hasta por comprar caramelos en la esquina. Bueno, mi punto de vista personal. Yo critiqué las vacancias anteriores. Pueden revisar mis tweets, mis declaraciones. Yo no uso políticamente el derecho. Para mí, el orden jurídico y constitucional debe prevalecer. Entonces, en lo personal, a mí no me pueden imputar. Y cuando hay un acto delictivo, un acto político que se debe criticar, yo critico. Y creo que mi trayectoria demuestra, cuando he combatido la corrupción sin prejuicios ideológicos y políticos. Porque creo que otra de las grandes amenazas de nuestra democracia es la corrupción. La corrupción de alto voltaje y la de menor voltaje como la de Pedro Castillo, ¿no? Pidiendo coimas, encontrándole al secretario $20,000, ¿no? En el baño de Palacio, ¿no? Porque ahora presentan también como un perseguido a Castillo, ¿no? Castillo en poco tiempo que estuvo, y es una cosa que yo le critico, no solo actuó al margen de la ley, sino con una gran irresponsabilidad. Sí. Ayer le preguntábamos a la ex premier Mirta Vázquez si no le parecía que en realidad él había sido uno de los presidentes con más baja performance de los últimos tiempos, ¿no? Además de la responsabilidad posiblemente penal que tenga, y por eso está recluido, ¿no? No posiblemente, sino además de la responsabilidad penal. Y bueno, ese es un tema que sentimos que todavía no es asumido en su debida dimensión. Pero también tuvimos a otro candidato anoche al Senado, el ex congresista José Luis Delgado, Núñez del Arco, y él decía Pepe Lucho Delgado. Pepe Lucho Delgado, y él decía que, por ¿Es ejemplo, amigo de ustedes?
No, amigo, No digo entrevistado. por la fue. confianza, Pepe Lucho. No, es que pregunto, nada más. Lo recuerdo porque el más conocido usted lo como- conoce. Ya, Entonces, me dio otra impresión, que era entonces- amigo de la casa. No, 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 imagínese. Además, él ha hecho su reaparición después de un montón de tiempo ¿Ah, sí, no? en la política. Ah. Y él decía, quiero llegar al Senado porque, bueno, y entre otras cosas, que desde el Senado quiero impulsar una comisión investigadora que determine las causas responsables, ¿no? del cerco contra Alan García, lo que lo llevaron a la muerte. ¿Qué opina de eso, por ejemplo? Bueno, está en su derecho de pedir eso, ¿no? Que se aclaren las cosas, ¿Qué ¿no? opina usted de esa teoría del cerco contra Alan García? Bueno, primero sus familiares y amigos tendrían que explicar por qué, si el ex dirigente, expresidente aprista les dijo que se iba a suicidar, no hicieron nada. Entonces, seguramente, si logran los votos y si llegan, podrán responder esta pregunta, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, respecto de la conducta del señor García, yo he escrito un libro y no Sí. cambio una coma. ¿No? El Sí. caso García. Claro, el caso García. Sí, porque también dijo el señor Delgado que lo del tren eléctrico era un cuento, que Bueno, nunca existió. Y yo creo que ese es el caso más escandaloso de los dos gobiernos apristas. Porque en el primer gobierno se encontró el soborno que pagó Sergio Siragusa, el representante italiano Siragusa. de la empresa constructora, que se descubrió en una cuenta de el Barclays Bank en Gran Caimán y que el secreto bancario lo levantó el juez Derek Scofield. Y ahí se descubrió el pago del soborno. No era una imputación de los adversarios, de los odiadores, no. Y después, acá en el Perú, el juez supremo Hugo Sibina emitió un informe donde detalla todo. Y bueno, si estos eran los superhombres, los super sabios, los super gobernantes, ¿cómo en el segundo tramo del mismo proyecto del tren eléctrico se vuelven a descubrir sobornos? Entonces, ¿de qué supergobernantes, de qué gran gobierno hablamos cuando en la máxima obra emblemática, en las dos etapas, en dos momentos distintos, los jueces y fiscales peruanos no descubren las coimas? Son jueces y fiscales extranjeros. Vittorio Parayo de Italia, Derek Scofield de Gran Caimán y los jueces del caso Lavajato, los brasileños. Y el Poder Judicial ha condenado al viceministro que recibió el soborno. Y el soborno está congelado en el Banco de Andorra. Nadie lo mueve. Esos millones de dólares nadie lo mueve. Cuando han citado a la persona que abrió la cuenta, ha declarado ante la justicia: yo solo la abrí. Y la prueba de que no es mi plata es que está intacta. Bueno, creo que esa comisión investigadora también debería servir para aclarar estos hechos, que lamentablemente han quedado en el vacío, digamos, ¿no? Me dicen que tenemos un superchat con un comentario. ¿Un qué? Vamos a verlo. Un comentario. Dice: señor Cateriano, me es difícil creer que usted sea ingenuo para creer en el cuco del comunismo. Lo recuerdo promoviendo cadenas de oración venezolanas. Bueno, yo no creo en el cuco. El cuco existe. La criminal dictadura venezolana existe. La criminal dictadura cubana existe. No es algo que yo creo. Violaciones a los derechos humanos, opresión salvaje al pueblo. Hemos visto esta inhumana migración venezolana. 9 millones de venezolanos huyendo de esta dictadura chavista y de Maduro. Pero digamos que ese autoritarismo tampoco es patrimonio del comunismo de la izquierda. No, ¿Qué opina de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y este giro autoritario? Y yo que están siempre he teniendo? condenado a la dictadura de Fujimori de derecha, a la dictadura de Pinochet en Chile. Todas las dictaduras deben ser repudiadas y condenadas. El drama de América Latina son las dictaduras. Por eso carecemos de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. El gran daño que ha causado la dictadura como forma de gobierno, no solo en el Perú, sino en la mayor parte de los países latinoamericanos, han sido ocasionados por los dictadores. Ahora, pero una cosa es Maduro, el chavismo, etcétera, y otra cosa es haber creído en el cuco del chavismo y la toma
la cooptación del gobierno de Ollanta Humala. O sea, eso terminó siendo... Era humo, ¿no? Exacto, terminó siendo humo, ¿no? tuvo dos etapas, ¿no? Sí, exacto. La primera, Pero Polo hasta- rojo y el chavista, polo polo blanco. Pero rojo, hasta la- socialismo en segundo bien. Sí, es Y cierto. la Pero segunda, hasta la segunda, en donde hasta la la segunda segunda se dijo eso. La segunda, en donde Mario Vargas Llosa riesgosamente planteó la hoja de ruta y pidió el voto por Ollanta Humala para impedir el triunfo de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, eso también. Ahora, hay ocasiones en las cuales, Pero hasta ese momento incluso se usó el cuco, pues, la figura del cuco, ¿no? bueno, pero no es el cuco. Incluso, o sea, no son cucos, son bestias, son opresores, No, son salvajes. lo que quiero dictadores. decir es que hasta ese momento, en esa campaña, se usó Ah, esa sí, figura sí, sí, para, no. ¿no? Del lado del fujimorismo En las- para en las cam- ir contra Ollanta En Humala. las campañas en el Perú, cualquier persona medianamente informada sabe cómo se juega, cómo se miente y cómo, a pesar de que los candidatos mienten, la gente los reelige. Eso también Sí. tiene su cuota de responsabilidad, es decir, sabemos, porque a estas alturas del partido conocemos las trayectorias de las personas y en muchos casos preferimos apostar al profesor que solo bailaba guainitos y elegirlo como presidente y no tenía ninguna preparación. Esa es la pura verdad. Al final, ¿a quién se le termina haciendo daño? A nuestros hijos, a nuestros familiares, al futuro del Perú. Entonces, el cargo de presidente de la República es el más importante, es lo más importante y debería implicar un análisis, una evaluación de lo que es la trayectoria de la persona. En los últimos años, y diría yo desde la elección de Fujimori, ¿no? Cualquiera cree que puede llegar a ser presidente de la República o cualquiera cree que puede ser presidente del Consejo de Ministros o ministro sin ninguna trayectoria democrática. Y yo creo que eso es peligroso para un país, ¿no? Y por último, ¿por qué quieres ser senador? Yo quiero ser senador porque quiero apoyar el gobierno de Rafael Belaúnde Llosa. Creo que Libertad Popular es una alternativa que permitirá salir de esta anarquía y caos. No podemos continuar de la forma en que hemos venido siendo gobernados. ¿Y por qué confío en Rafael Belaúnde Llosa? No solo porque es un empresario de éxito, no solo porque formó Libertad Popular en un momento en el cual muchos jóvenes migraron a raíz de la elección de Pedro Castillo, sino porque creo que es una persona honesta y además tiene la obligación cívica de mantener incólume el legado de honradez que le ha dejado su abuelo Fernando Belaúnde Terry. Algo que quizás nuestros seguidores no conozcan es que usted es un gran imitador. Y hemos visto hoy día un video que ha publicado con una imitación que queremos mostrarlo para conocer esa otra faceta la de verdad que nos ha candidato llamado la candidato. atención. A ver. Sí, vamos a verlo. La Unión Europea acaba de imponer una multa de 45 millones de euros a la red social X de Elon Musk por supuestamente no haber autenticado correctamente una cuenta del Pato Donald. Lo que me llama la atención es que no me hayan notificado a mí, porque yo soy el Pato Donald. Yo soy el Pato Donald. Queda claro si es un ¿Será montaje usted o o es es? efectivamente su voz. Yo soy el Pato Donald. Nosotros damos el Pato. Nosotros damos Pato. ¿Qué es eso? Bueno, se hace lo que se puede, pero hoy día, ante este acoso a la figura del Pato Donald, bueno, me animé a publicar este tuit. Hay un Porky también en contienda. Bueno, pero son marcadas las diferencias, ¿no? Yo creo que una autoridad debe... Bueno, el Pato Donald está en de- Disney y el otro está en Warner Brothers. Pero al margen de eso, una persona que pretende ocupar la más alta investidura del país debe tener una trayectoria democrática. No debe ser un populista. No debe ser una persona que incrementó su fortuna durante una dictadura.
debe ser una persona ejemplar que paga sus impuestos, no debe ser una persona que insulta, no debe ser una persona que usa su poder político para amedrentar. Y entonces creo que hay marcadas diferencias entre el Pato Donald y Porky. Muchísimas gracias, señor Caterino. Muy Encantado. amable. Ha sido Interesante un la gusto. invitación, además. Muchísimas Está gracias. bueno. Y yo tengo que agradecerle también por habernos traído este libro, ¿no? Sí. Acaba de salir la reimpresión de la segunda reimpresión de este edición, libro. sí. Muchas gracias. Siga Anestesia, una década de lucha por la democracia, que nos hubiera gustado comentarlo, porque hay unos capítulos bien interesantes sobre el lugar de la memoria, que ya en algún momento Muy bien. lo comentaremos. Pero muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Señor Pedro Buenas Cateriano. noches. Muy amable. Bueno,